Muy buenas a todas las personas que nos acompañan, que se están conectando en este momento. Les damos la bienvenida a estudiantes, a profesionales, a ganaderos y a personas del gremio a este primer seminario que tiene como título Perspectivas y manejo de la ganadería colombiana. Quiero darles una calurosa bienvenida. Este llevará una duración del 2 al 14 de noviembre. Espero que nos acompañen en todas estas charlas que tenemos programadas. Vale, listo. Bueno, a todos los asistentes, bienvenidos nuevamente. Bueno, mi nombre es Corina Kim, soy estudiante de medicina veterinaria de sexto semestre de la Unión Agraria. Y Juan Cruz, que es el que les acabo de hablar, que también es estudiante de la Unión Agraria de sexto semestre de zootecnia. Sigue, Juan. Tenemos dos grandes invitados el día de hoy, el doctor Francisco Lanuza y el doctor Juan David Córdoba. A continuación, les voy a hablar un poquito de el doctor Francisco Lanuza. El doctor Francisco Lanuza es médico veterinario de la Universidad de Chile y doctorado en la Universidad de Hannover, Alemania. Desarrolló actividades de investigación y de transferencia tecnológica durante 40 años en el Instituto de Investigación Agropecuarias en Chile. Participó de proyectos de transferencia tecnológica en lecherías de tamaño medio y grande en la década de los 80. También en la agricultura familiar campesina a pequeñas escalas. Llevó a cabo varias tecnologías a países de Norteamérica, Oceanía y de América del Sur. También organizó el primer seminario sobre calidad de leche en 1994 y otros también, otros relacionados a la calidad de la leche en Chile. También ha publicado 250 artículos destacados en varias revistas científicas y de carácter técnico divulgativo. Ha participado también en varias sociedades científicas, destacándose en la sociedad chilena, en la producción animal y también de huiatría. Alcanzó cargos en la misma de vicepresidencia y presidencia en la segunda década de su participación en general. Bueno, y también nos acompaña el doctor Juan David Córdoba, que es un médico veterinario especialista magíster en ciencias con 10 años de trabajo en salud en bovinos. También es veterinario de Legal y Tierras Consultores SAS desde el 2016. Adicional a esto, pues es también administrador de bovinos, cirugías y abortajes. También es docente de pre y posgrado en diferentes universidades, como lo es UTCA, la Universidad Salle, Uniagraria, y coordinador de investigaciones en la especialización en bienestar animal y etología de la Uniagraria. También realiza prácticas privadas con cursos en cirugías en bovinos en Colombia, Perú y Ecuador. Entonces, pues como les mencionó anteriormente Juan, básicamente este seminario pues va enfocado en el dolor postquirúrgico en bovinos y pues sus objetivos es pues saber cómo reconocerlo y abordarlo. Sin más preámbulos, le queremos dar la palabra al doctor Francisco. Adelante, doctor. Gracias, Juan. Muchas gracias por la invitación. Agradezco al doctor Córdoba de ofrecerme algunos minutos para dirigirme a toda la teleaudiencia. En este caso veo, por lo que me dicen los organizadores, que están superando los 1000 inscritos y eso es un éxito de partida. Me alegro primero porque veo una muy buena afiatamiento entre lo que es la universidad, los técnicos
los universitarios, investigadores y también estudiantes, junto a ganaderos, lo que hacen en conjunto, yo diría, la mejor fórmula para poder progresar. La interacción entre los diferentes componentes de los sistemas productivos, sin duda, son de relevancia para poder avanzar más rápidamente en lo que es el progreso tecnológico y productivo de cada una de las ganaderías. En ese sentido, yo pertenezco a la Sociedad Latinoamericana de Buiatría, soy su presidente y también participo activamente de la Sociedad Chilena de Buiatría, de donde provengo desde el año 93 que se fundó esta. Ahora bien, la Sociedad de Buiatría es una sociedad que agrupa a todos los especialistas de rumiantes, mayores y menores. En este caso, fundamentalmente aquellos domésticos que el hombre utiliza para beneficio en cuanto a satisfacer demandas alimenticias. Estamos organizados a nivel latinoamericano y también estamos organizados a nivel mundial. En este caso, a nivel mundial, se tienen alrededor de 60 países como miembros, además de algunas asociaciones de agrupaciones de países. Y en ese contexto, yo quisiera relevar la importancia que hay en el sentido de promover lo que es el intercambio de conocimientos que se hace a través de congresos presenciales regularmente y que nosotros llevamos a cabo prácticamente desde el año 60 en adelante. La Buiatría Mundial se crea en el año 1959 en Austria y se celebra el primer congreso en el año 60 en Hannover. Ya llevamos alrededor de 28 congresos mundiales. El 30, el último que se ha celebrado, fue realizado en Japón, en Sapporo, y los países para poder presentarse a postular a congresos mundiales tienen que hacerlo con 4 años de anticipación. A nivel latinoamericano tenemos la suerte de haber organizado 4 congresos mundiales. Y en este caso, los países que han organizado estos son México, el primero en el 78, después en el año 90 Brasil, en el año 2000 Uruguay y en el año 2010 Chile. Y en ese sentido, cada una década más o menos, estamos un latinoamericano organizando un mundial. El próximo mundial en Latinoamérica va a ser el de México, que estaba presupuestado para el 22, sin embargo, con esto de la pandemia se postergó para el año 2023. Bueno, pero no quiero abundar en detalles en ese sentido. La organización que agrupa fundamentalmente a médicos veterinarios y fundamentalmente también a profesionales que estén asociados a lo que es la buiatría, llámese todo el proceso productivo y relacionamiento con los bovinos, con los rumiantes menores, pueden ser buiatras, ¿ya? Una persona que tiene otra profesión, pero que hace un magíster o un doctorado en cualquiera de las disciplinas que la buiatría abarca, desde la genética, la reproducción, la cirugía, la inmunología, etcétera, 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 existen como 30 y tantos tópicos en donde uno puede desarrollar conocimiento y tecnologías que favorezcan lo que es el buen manejo de la productividad animal, y en este caso por los rumiantes en especial. Yo deseo de que este webinar que están organizando ustedes, que dura prácticamente 2 semanas, tenga todo el éxito que se merecen los organizadores. Ojalá que haya una muy alta interacción a través de ¿cierto?, la comunicación virtual, se generen preguntas, se generen nuevos conocimientos a partir de dudas, y la investigación se desarrolle a partir de esas grandes interrogantes que los sistemas productivos van ofreciendo. Y esto lo capturan a veces los propios ganaderos,
los estudiantes que también están involucrados directamente y son personas nuevas que vienen con sus mentes un poco menos, entre comillas, contaminadas con los conocimientos formales, pero que pueden aportar derechamente una gran oportunidad de mejoramiento del conocimiento global. Así es que deseo de que sea muy exitoso este webinar, que en los 15 días se aprovechen al máximo las oportunidades que se ofrecen a través del chat para poder hacer consultas a los exponentes, y sin duda deseo de que ojalá Colbuiatría, que era la asociación Buiatra que se organizó en el 2009 en adelante en Colombia, está en cierta medida un poco con falta de vigor, y desearía fervientemente que pudieran a lo mejor organizarse eh, a través de estos capítulos que ustedes tienen y llevar adelante la revitalización de la buiatría colombiana. Yo en el 2017 estuve en Medellín haciendo una presentación y después haciendo 2 conferencias en la Universidad de Antioquia, y en este caso la idea era, fue un latinoamericano que organizaron los buiatras colombianos. En este caso quiero hacer un especial saludo a Camilo Espinosa, presidente, que fue con mucho esfuerzo el principal organizador de ese latinoamericano, y que se juntaron prácticamente cerca de 200 personas. Yo siento de que falta un hilo conductor, falta a lo mejor un poco más de entusiasmo entre los colegas veterinarios y todos aquellos que trabajan con bovinos, bovinos y todos los rumiantes menores, ¿cierto?, que tengan en el país, para poder conformar una asociación fuerte. Colombia tiene una ganadería con un potencial enorme. Yo miré algunas cifras, con lo poco que estuve allá en Colombia, me di cuenta que el potencial ganadero se suma al de Brasil, al de Uruguay, al de Argentina y varios otros países, y vamos a ser la potencia mundial en la producción bovina fundamentalmente en la próxima década. Por lo tanto, eso tenemos que afiatarlo, afianzarlo y aumentarlo, pero en forma muy eficiente, como nos demanda en este momento la sociedad toda. Nuevamente, muchas gracias por esta oportunidad y un saludo afectuoso a todos y cada uno de los que están mirándonos y están participando activamente de este webinar. Doctor Córdoba, por favor. Gracias. Doc, muy amable por ese saludo que nos entrega. De verdad que este evento tiene una fortaleza muy interesante en la actualidad. Lo están organizando estudiantes, colegas, compañeros del sector, del gremio de ganadería en Colombia, y pues tenemos la participación, por supuesto, externa. Es muy importante tener esta apertura suya. Le cedo la palabra a los compañeros, a Juan Diego y a Corina. Gracias. Gracias, Juan. Bueno, al doctor Francisco, pues nos sentimos muy agradecidos pues, de haber tenido esta oportunidad de compartir pues esta experiencia, pues que a pesar de las circunstancias, pues nos pueda compartir todos sus conocimientos, pensamientos y experiencias. Gracias por el tiempo que nos ofrece pues en esta ocasión. Muchas gracias. Sin más preámbulo, entonces le doy la palabra al doctor Juan Córdoba. Bueno, muchas gracias. Estoy compartiendo pantalla en este momento. Estoy aquí cacharreándole ¿Me confirma si sale compartido pantalla? Todavía Diego. no ha compartido pantalla. Bueno, le di acá abajo donde dice compartir pantalla. Ya está cargando, doctor. Ya. Vale.
Ahora está esto como lento. ¿Se ve mi presentación? Juan Diego. Sí, señor. Sí, ahí ya la estamos observando. Bueno, perfecto. Puedo comenzar, ¿cierto? Sí, adelante, doctor. Juan, ¿me alcanzo a ver yo por si hago gesticulaciones, movimientos o solo se ve mi presentación? No, sí, ahí se ve usted, doctor. Listo, vale, muchas gracias. Bueno, muy amables por la invitación a este evento. Me parece que comenzamos a coger fuerza, a tomar fuerza en el 2020. No se pasa en vano con el tema del COVID, sino que también podemos demostrar en el sector agropecuario bovino la importancia de la producción y salud de esta especie. Les agradezco mucho a todos los estudiantes, colegas, organizadores de este evento, que son parte de diferentes universidades. Si no menciono alguna, me perdonarán. La Universidad Nacional, por supuesto la Fundación Universitaria Agraria de Colombia, a la cual pertenezco como docente, a la Universidad de La Salle, de la cual soy egresado y sigo estudiando, a la Universidad Nacional, bueno, la mencioné inicialmente, la Universidad de Antioquia, a la Universidad Cooperativa de Colombia, a la Universidad de las Américas y las otras universidades que lograron hacer este evento posible. Muy importante que hagamos ruido, como lo decía anteriormente antes de iniciar la charla, y sigamos extendiendo el tema del conocimiento en estas ciencias de la salud, bienestar y producción animal, eh, y pues que atravesemos las fronteras como se había mencionado, como lo mencionó el doctor Lanuza, y nos comentaron los compañeros organizadores, hay más de 1000 inscritos, lo cual es algo muy alentador a continuar trabajando en esta área. Y a pesar de que tengamos fronteras sociales y políticas, pues el conocimiento no debe tener fronteras y es muy interesante abrir las puertas a diferentes países y diferentes regiones para compartir esta información. Entonces, bueno, me presento, soy Juan David Córdoba, administro una cuenta en Instagram que es Bovinos, Cirugías y Abordajes. Quiero invitarlos a que puedan seguirla si les interesa. Compartimos conocimiento técnico y académico en muy visual. Y bueno, ahí tienen mi número, si quieren escribir, contactarme, estoy en Colombia, eh, y lo que necesiten en salud y bienestar en bovinos podemos trabajar en conjunto. Muchas gracias a todos. La charla que propuse para este segmento, este seminario que tiene una temática muy diversa, es el tema del dolor en bovinos. Y ustedes ven en el título que era dolor postquirúrgico. Yo quiero hacerlo un poquito más amplio, no quiero sesgarlo solo postquirúrgico, cómo reconocerlo y abordarlo. Y es muy importante considerar este tema en la producción animal, porque ya estamos en el año 2020 y muchas de las prácticas que realizamos no se considera la analgesia como un elemento o el manejo del dolor como un elemento esencial dentro de nuestros procedimientos de campo. Y definitivamente el dolor afecta la calidad de vida y a su vez pone en riesgo incluso la vida del animal y pone en riesgo la misma producción y los impactos económicos negativos. Entonces, quise poner esta diapositiva muy interesante sobre los dominios y sobre el universo y lo que alberga todo lo que es el impacto en bienestar y sus diferentes elementos. Por ejemplo, si no manejamos el dolor, que es uno de los elementos principales, uno de los dominios dentro del bienestar animal, pues puede que conlleve a enfermedades secundarias, a infecciones, a eventos postquirúrgicos que comprometan esa calidad de vida y esa condición inmunológica de ese animal y que lo impacten en diferentes eventos, por ejemplo en la nutrición. Un animal enfermo reduce o con dolor reduce el consumo de alimento, reduce en este caso en bovino la rumia, reduce el consumo de agua y por ende eso va a impactar negativamente en la producción de leche, en la ganancia de peso, en la reproducción y en diferentes eventos fisiológicos. El comportamiento se va a ver claramente involucrado. Un animal que está que no siente dolor, está socializando, está bueno, un bovino,
hablando en bovinos, está socializando, está interactuando con los demás animales del hato, está consumiendo alimento en las horas determinadas del día, está rumiando, está descansando, está realizando una serie de actividades y gastando, o no gastando, sino invirtiendo determinado tiempo en cada uno de estos elementos, pero cuando está en dolor se altera completamente ese porcentaje de inversión de tiempo en cada uno de esos eventos y el animal se la pasa echado, aislado, reduce el consumo de alimento, que es lo que les voy a mostrar más adelante. Por supuesto, el ambiente puede ser un total reto para estos animales enfermos. Si estamos en una pendiente, en una producción en pastura, en montaña, los animales tienen que escalar montañas para buscar alimento y están en una cojera, por ejemplo, están con un evento de cojera, seguramente van a reducir su desplazamiento y ese mismo ambiente les va a ser un reto para ellos para lograr salir adelante en temas nutricionales. Y por supuesto los estadios mentales de los animales se van a ver afectados. Un animal que socializa, que interactúa, que reacciona a estímulos externos, que reacciona a diferentes estímulos del medio ambiente, se va a estar completamente antagónico en ese sentido. Entonces, yo generalmente cuando doy estas charlas a nivel de salón, digamos bien sea presencial o virtual, intento interactuar con la gente. Sé que esto es una ponencia magistral y no voy a tener esa oportunidad de estar interactuando con ustedes, pero pues generalmente cuando vean una pregunta intenten respondérsela para ustedes. Y en este caso, ¿qué procedimientos generan dolor en bovinos a lo largo de su vida? Y sí, definitivamente hay diferentes eventos que proporcionan dolor en los animales y que pues digamos que por diferentes condiciones se realizan esos eventos, pero pues debemos considerar el manejo del dolor como una sustancia, un elemento principal durante el manejo de estos procedimientos y a nivel post manejo de estos eventos. Por ejemplo, una castración. He tenido la oportunidad de estar en varias fincas, digamos que a nivel nacional, en Colombia, en Cundinamarca, hacia el Magdalena Medio, y vemos que los procedimientos pues los realizan, se hacen castraciones, y son procedimientos que lo realiza el mayordomo en la finca. Estoy hablando del año 2020, no estoy hablando del siglo pasado, y se realizan procedimientos donde se hace una amputación testicular, donde se hace una extracción de los testículos y simplemente se le aplica un repelente de moscas a los animales en la zona donde se realizó la incisión. Y listo, se le da la bendición y sale el animal a potrero. Y bueno, dice uno, comienza a discutir con las personas en las diferentes fincas, ¿por qué no se maneja una anestesia local para el abordaje quirúrgico y un postquirúrgico con analgesia? Y muy seguramente en este momento ustedes van a estar pensando como, uy, entonces este tipo, Juan David, está diciendo que toca anestesiar y manejar analgesia en cada uno de los bovinos, entonces si tengo que castrar 200 novillos, entonces se me va a ir 2 semanas. Y no, yo les aseguro que no. He tenido la oportunidad de estar en hatos donde castramos por lo menos unos 60 novillos en el día con anestesia y con analgesia y lo hacemos en mediodía. Entonces, digamos que el tema tiempo no puede ser una variable que sea primordial en la consideración para no utilizar analgesia en estos procedimientos. Otro de las circunstancias que se ponen en la mesa son pues los costos. Y yo me pregunto, ¿será que si una persona tiene 200 novillos para castrar, no tendrá $200 para invertir en analgesia para esos animales? Estoy muy seguro que sí. Y además, si lo vemos desde el impacto productivo, definitivamente es mucho mejor y sale más económico manejar una anestesia y una analgesia para este tipo de procedimientos que no usarlo. Porque listo, nos ahorramos lo de la anestesia y analgesia, pero perdemos peso durante los siguientes 10 a 15 días que este animal fue castrado. ¿Por qué? Porque está en un dolor intenso.
Entonces, el animal termina perdiendo 10 kilos de ganancia de peso, 15 kilos de ganancia de peso, versus animales que se manejan anestesia, analgesia, que pueden perder 3, 4 kilos. Entonces uno comienza a sacar cálculos económicos y dice, bueno, sería interesante comparar, no creer entero, no comer el cuento entero, probemos. Entonces, revisemos, hagamos anestesia local, hagamos una analgesia o simplemente manejemos la analgesia, pero pues, o sea, no les estoy sugiriendo que simplemente manejen la analgesia. Definitivamente, si se va a hacer un procedimiento de esta magnitud, se debe manejar una anestesia local. ¿Listo? Así el procedimiento dure 4 minutos. Sencillamente es muy doloroso. ¿Y qué otros procedimientos generan dolor? Las topizaciones. Definitivamente las topizaciones están impactando tejido duro a nivel del cráneo y además es bilateral. Entonces se va a irradiar el dolor en todo el cráneo y va a ser un animal que va a manifestar dolor durante los siguientes 15, 20 días y ese dolor va a inhibir el consumo de alimento, va a llevar a que el animal pierda peso, va a llevar a que el animal pueda desarrollar afecciones secundarias por esa inmunodepresión por la que está cursando en ese proceso. Y bueno, seguramente ustedes habrán hecho otra lista un poco más larga, entonces cuando se marca el ganado, bien sea por arete o bien sea por hierro, que el hierro puede ser caliente o hierro frío, en fin, una cantidad de elementos o eventos que realizamos durante la vida de los bovinos donde se someten a dolor, pero a mí me gustaría también que enfocáramos principalmente sobre el tema de castraciones y topizaciones, que es un tema frecuente y que se utiliza y se realiza en la mayoría de las fincas a nivel pues, nacional. Por ejemplo, porque hay países donde no es necesario castrar para enviar a los animales a planta de sacrificio. ¿Y por qué pongo esta diapositiva? ¿Qué queremos ver? Entonces, muchas veces cuando abordamos un problema, cada uno tiene su perspectiva y eso está muy bien. Si somos desde el punto de vista clínico y usted le plantean un problema de un hato o individual, usted comienza a verlo desde una forma y comienza a interpretarlo y quiere tratar la enfermedad y quiere inhibir el evento que está generando esa afección en ese individuo, en ese hato. Y muchas veces no se considera el dolor dentro de esos procesos. Entonces, no, que el animal tiene diarrea, entonces uno piensa en un antiparasitario, en un antiprotozoárico, en un antibacterial, antibiótico, perdón, pero nunca piensa que es posible que el tracto gastrointestinal esté sufriendo un proceso inflamatorio y que requiera un antiinflamatorio y esté activando, además ese proceso inflamatorio esté activando las fibras sensitivas, dolorosas o nociceptivas y ese animal requiera un manejo analgésico, ¿cierto? Entonces nosotros siempre vamos a buscar tratar el agente etiológico muchas veces cuando consideramos que la enfermedad es de tipo infeccioso, pero nunca se considera también dentro de los principales elementos de control y manejo de ese paciente el manejo analgésico. Entonces en esta imagen hay gente que verá si se pueden concentrar en esta imagen, verán de pronto algunos una mariposa, verán algunos una libélula, verán algunos una chimenea, verán algunos una cebra. Entonces, definitivamente cada clínico tiene su perspectiva y su punto de vista. Pero entonces no dejemos de lado los procesos secundarios que están generando esa enfermedad en particular. Esta imagen en particular es un bovino, pero no importa, o sea, él se enriquece con los diferentes puntos de vista que tenemos. Y cuando llevamos a una mesa de discusión un caso clínico y usted lo está viendo de una forma y su compañero lo está viendo de otra forma, se va a enriquecer esa comunicación y ese manejo de ese caso para sacarlo adelante, por supuesto, que eso es muy seguramente para lo que nos están contratando, para hacer un diagnóstico y una toma de decisiones correspondientes. Pero entonces no dejemos por fuera el tema del dolor, que los bovinos les duele y pueden llegar a sentir un sufrimiento, un dolor extremo, y ahí es cuando ya consideramos de repente un manejo analgésico. ¿Será que el animal está doliendo? Entonces les pongo en esta diapositiva, ¿qué vemos? Juan, Diego, por favor, dígame si se ve, si el video corre bien. Juan Diego. Sí, señor. Sí, doctor. Ahí el video está
Está corriendo perfectamente. Vale, gracias. Listo. Entonces, perdón no poder interactuar, me gusta mucho cada vez que voy poniendo una diapositiva y preguntas, las vamos discutiendo entre los asistentes. Obviamente en este caso hay una excepción, pero voy a ir dando las respuestas. Tenemos un animal donde nos aproximamos casi completamente a él, vemos un poquito el guiño fruncido a nivel maxilar, el animal no está rumiando, pues hay una respuesta, el animal está atento a la persona que se está acercando, no está rumiando, tiene moscas en la cara, y ahorita cuando corremos la cámara hacia atrás, pues evidenciamos que es un animal que está postrado, es un animal que tiene una baja condición corporal. Digamos que estamos simplemente describiendo lo que estamos viendo, no podemos suponer qué está ocurriendo con este animal, pero muchas veces este tipo de videos son los que recibimos cuando nos quieren hacer una consulta desde una finca y nosotros con base en ese primer video comenzamos a solicitar una información extra, una documentación extra y pues ojalá pudiésemos ir, ¿no? Ojalá pudiésemos ir a atender el caso personalmente para abordarlo o podemos remitirlo a algún colega que esté en la zona. Pero definitivamente vemos un animal que muy seguramente está cursando con un proceso de dolor y que fue una de las causas de consulta para este caso en particular. Y cuando envían un video vemos un animal que está echado, que está en baja condición corporal y digamos que eso lo vamos a discutir ahorita también porque me interesa mucho ese tema, que lo analicemos. Es un animal que no está comiendo, no está rumiando y demás. Son algunos signos. Vamos haciendo como una lista ahí pequeña si están tomando nota. Y por ejemplo este video, vamos a ver primero lo oscuro. Entonces, bueno, es un video muy corto, es un video de mala calidad visual, es un video oscuro, pero pues tenemos un animal que está postrado, que tiene una extensión, una sobreextensión del cuello y tiene una respiración netamente oral, ¿sí? Está tomando aire con dificultad por la boca y se escucha una dificultad respiratoria. Vale, eso es lo que vemos, no podemos ponernos a inventar más cosas. Tercer video. ¿Qué tenemos acá? Voy a volverlo a poner, pongan atención a este paciente. Listo. Tenemos un animal que está en una posición particular, tiene recostada su cabeza contra las costillas, tiene una dificultad respiratoria, salivación, tiene moscas a lo largo del cuerpo, de repente en esta posición no podemos evaluar bien su condición corporal y se evidencia una dificultad respiratoria severa. Otro elemento muy evidente es el hundimiento del globo ocular. Seguramente estamos lidiando con un animal que tenga una deshidratación importante. Y esto es otro elemento que debemos considerar dentro de nuestros tratamientos o dentro de los tratamientos que sugerimos para los pacientes. ¿Por qué? Porque, no, es que tiene hemoparásitos, entonces lo vamos a tratar con esta serie de productos y resulta que el animal está en una anemia severa, está en una deshidratación de un 10%, está en una hipoglicemia severa, entonces nunca consideramos
modular el proceso de deshidratación, que casi está que entra en un choque hipovolémico, nunca consideramos hacer una transfusión de sangre, nunca consideramos hacer una aplicación de glucosa para nivelar los niveles de glucosa en sangre del animal y subir la energía. Entonces, debemos tener en cuenta esos elementos. Y bueno, yo creo que ya hice una descripción particular de este individuo, de los 3 videos que son diferentes. Y quiero mostrarles esta escala. Bueno, esto no es una, sí, digamos que sí, es una de los artículos publicados en 2014 por la UNES Botucatu, que es una validación unidimensional para determinar el dolor postoperatorio en bovinos. Es un artículo que se publicó en 2014 y ellos presentan una tabla muy interesante con 4 tiempos y diferentes eventos relacionados con el comportamiento del bovino. ¿Cuáles son? Evaluaron 40 animales. En el tiempo 1, M1 es el tiempo preoperatorio, M2 es el momento de mayor dolor postquirúrgico, M3 es el momento donde se aplica analgesia y M4 es el momento a las 24 horas postcirugía. ¿Y qué nos presentan ellos? Que prequirúrgico, un bovino gasta más o menos el 55% de su tiempo entre la rumia, entre comer y rumiar, ¿sí? O sea, de las 24 horas del día, el bovino está más o menos 55% del día consumiendo alimento, está rumiando poquito, bueno, rumia 3%. También hay otras actividades comportamentales que toca pues, resaltar, bebida, caminar, postura normal, en fin. Pero ¿qué ocurre? Cuando el animal tiene el mayor pico de dolor, esto se altera completamente y estos porcentajes se modifican. Entonces, lo que era un 55% para consumo de alimento se vuelve un 6%. Lo que era un rumia 2.8% se vuelve un 0%. Entonces ese 55%, que ahora es un 6%, ahora el animal está gastando mucho más tiempo en diferentes eventos. ¿En qué lo estará gastando? Estará postrado como los del video, estará con una postura normal y quieto, estará aislado del lote de animales, entonces comienza a gastar más tiempo del día en ese tipo de eventos que es en lo que nosotros o en lo que los productores quieren que estén sus animales, que sea comiendo y ganando peso o produciendo leche o funcionando a nivel reproductivo excelente. Entonces me interesa mucho mostrarles esta tabla porque es un impacto tremendo que se evidencia en variación de dedicación de comportamientos prequirúrgicos y postquirúrgicos cuando hay dolor. Entonces, si no manejamos el dolor, ¿será que el animal se nos va a mantener así cuánto tiempo? Entonces ya está determinado, 10 días, 15 días, imagínense. Entonces por eso el animal alcanza a perder una gran cantidad de peso. ¿Y eso qué significa? Dinero para el productor. Si el productor lo ve de esa forma, bien, se lo explicamos en esos términos, pero a nivel de medicina veterinaria tenemos que verlo desde el sufrimiento del animal y la modulación del dolor, ¿vale? Y por eso quiero ahorita hablarles de la parte fisiopatológica del dolor. Sé que la mayoría de inscritos, si no es que todos somos del gremio, entonces son estudiantes de medicina veterinaria o MBZ o Tecnia, son profesionales de las mismas profesiones también del sector agrícola, que tengamos estos elementos en cuenta. Bueno, perdón, que estoy saltando entre diapositivas y puedo confundirlos. Cuando se maneja analgesia, ¿qué ocurre? El animal sube ese porcentaje. El animal sube el porcentaje, no lo iguala como si estuviera prequirúrgico, pero no es tan severo, ¿no? La caída no es tan vasta en el porcentaje de dedicación de comportamiento a alimentación. Entonces es un indicador muy interesante a tener en cuenta cuando manejamos analgesia. ¿Y cómo lo relacionamos con ese comportamiento? Consumo de alimento, agua y rumia. Ahora, les pregunto, ¿algunos grados de la condición corporal se podrían asociar con un proceso doloroso? La respuesta puede ser sí y puede ser no. ¿Por qué? Pues porque si tenemos una finca donde hay una subalimentación de los animales, entonces el animal va a entrar en un estado energético negativo, va a comenzar a gastar sus reservas corporales y va a entrar en un decaimiento en la condición corporal paulatinamente.
y eso no es un proceso doloroso. Pero está el otro lado de la moneda, que cuando realizamos un procedimiento del ánimo, digamos que estoy asociando mucho los procedimientos dolorosos con los asociados o los incurridos por el humano, pero digamos que el animal sufrió un traumatismo en la finca y tiene una lesión severa. Eso lo va a llevar a que el animal reduzca su desplazamiento, reduzca su consumo de alimentos, reduzca la rumia y lo lleve a entrar en un estado energético, un balance energético negativo, un gasto de sus reservas corporales. Entonces, por eso digo, si algunos grados de la condición corporal se podrían asociar con un proceso doloroso, sí y no, pero ya lo vemos desde el punto de vista doloroso. Perdón, si voy un poco rápido, me dicen Corine, Juan Diego o Rubén, estoy atento a ustedes. Y esto me llama mucho la atención, quise poner esto porque es una publicación de Menges de 2012 y de Muir, que es uno de los próceres del tema de analgesia en grandes animales a nivel mundial. Ellos dicen que la terapia del dolor en animales de producción y, bueno, en equinos está en su infancia. Yo diría que en bovinos ni siquiera está en su infancia, está a nivel embrionario o menos. ¿Por qué? Pues porque uno sale hoy en día, en 2020, año 2020, el año del siglo de la tecnología, el conocimiento y demás, y va a campo y ve una serie de procedimientos donde se olvidan del manejo analgésico de los animales y no, tranquilo, que eso no le duele. Entonces definitivamente debemos llevar ese conocimiento a campo y reflexionar, además de nosotros que estamos en el sector médico veterinario y que entendemos desde un segmento fisiopatológico los impactos que producen el dolor en el animal en su sistema inmunológico y productivo, pues debemos llevárselo a unos términos económicos al ganadero para que entienda la importancia de la inversión en la modulación o el manejo del dolor en bovinos. Ahora, para entender qué es el dolor, pues como lo tenemos en el título, cómo comprenderlo y abordarlo, pues la nocicepción es una experiencia, existe una asociación internacional para el estudio del dolor, esto es en humanos, está la de veterinaria que ahorita se las muestro, pero pues ellos en julio 2016, en julio 16 de este año, lo clasifican o lo definen como una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada con un daño tisular real o potencial. ¿Eso qué significa? Nosotros podemos tener una experiencia emocional negativa muy fuerte que nos lleva a un dolor y a un sufrimiento, un dolor intenso. ¿Por qué? Por la pérdida, por ejemplo, de un ser cercano. Entonces no fue por un evento traumático nociceptivo a nivel de activación mecánica o química o térmica, sino que simplemente fue a nivel emocional y nos lleva a un estado de sufrimiento, de dolor profundo. Y pues para tener en cuenta que es una emoción, pues es un sentimiento que puede ser bueno o malo, ¿no? Producido por un hecho, una idea, un recuerdo, etcétera. Pero en este caso, como estamos hablando de dolor, serían eventos pues, negativos. Ahora, hablando de sistema nervioso central un poco, donde se recopila toda esta información relacionada con el procesamiento del dolor, pues se lleva a nivel del mesencéfalo, y en el mesencéfalo pues se llevan otras actividades a cabo, pero recordemos que el dolor debe proyectarse hacia los hemisferios cerebrales, hacia la corteza somático-sensorial, debe llegar a nivel frontal, a nivel parietal, y se debe hacer una percepción y una conciencia del dolor. Y es muy importante que se haga una conciencia del dolor porque se debe generar una respuesta con base en el grado con base en el grado del estímulo doloroso que estamos sufriendo. Y les pongo un ejemplo. Siempre pongo este ejemplo desde hace poco. Todos seguramente, o la mayoría de los que están acá asistiendo, vieron el partido Colombia-Venezuela. En un momento del partido Arias se barre mal y sufre una luxofractura del tarso, ¿cierto? Y pues hay videos, hay imágenes del proceso. Y entonces el jugador sufre una tremenda lesión. ¿Y qué ocurre? Ese estímulo se debe hacer consciente a nivel de los hemisferios cerebrales, a nivel del telencéfalo,
para generar una respuesta correspondiente o coherente con esa magnitud de dolor. Entonces el tipo, si no sintiera nada, o sea, sufre esa herida, pero no se hace una conciencia de ese dolor, el tipo se para y intenta seguir corriendo con el pie con una luxofractura, ¿cierto? Entonces termina exponiendo la lesión y complicando el proceso. Entonces se debe hacer una conciencia de esos estímulos dolorosos para responder de forma coherente con el grado de dolor de ese estímulo. Y bueno, hablando del dolor, cómo se transmite el dolor desde la periferia hacia el sistema nervioso central, pues hay dos tipos de dolor y lo voy a poner con un ejemplo. Cuando tenemos una estufa, un fogón prendido y vamos a cocinar y por error estamos atendiendo un lado en la cocina y ponemos la mano en ese fogón sin querer y sentimos un ardor y quitamos la mano. Entonces ese es un primer dolor, ¿cierto? Eso se transmitió de forma muy rápida al sistema nervioso central e incluso actuó en arco reflejo, ¿cierto? No se hizo una proyección hacia las partes superiores del sistema nervioso central en ese momento, usted quitó la mano. Y viene un segundo dolor, que es ese dolor verdadero, no es que usted se alcanzó a quemar un poquito y fue ese ardorcito de ese momento y ya quitó la mano de ese estímulo térmico y ya paró el dolor, no, ya pasó, pero viene un dolor secundario. Entonces viene una proyección del dolor un poco más ampliado, un poco más severo, y pues que no, dura más en el tiempo, es un dolor que se ha considerado como el dolor verdadero y está más irradiado en esa zona. El quemón fue, digamos, que usted puso la yemita del dedo y sintió un pinchazo en una parte muy pequeña de la yema, ahora lo siente irradiado en toda la yema y están también incorporados en esta respuesta mediadores proinflamatorios. ¿Listo? En el primer dolor estaba relacionado al sistema nervioso. ¿Listo? Ahora vienen las células afectadas que están activando sustancias proinflamatorias. ¿Y cuáles son las fases del dolor? ¿Cuáles son las fases del dolor? Hay un libro, precisamente, un artículo precisamente de Moore y Anderson, de manejo del dolor en ganado, del año 2005. Esto no es reciente, pero pues bueno, digamos que ya se viene años hablando sobre el tema del manejo del dolor en ganadería bovina, y pues son diferentes fases. Está el estímulo nocivo, digamos que a nivel periférico, en una extremidad, podemos sufrir un golpe, un estímulo mecánico, un químico, entonces digamos que cuando manejamos en pediluvios mal las proporciones de formol, es muy profundo y el formol alcanza a entrar en contacto con la epidermis y la dermis, entonces tenemos un evento químico y por ejemplo un evento térmico, entonces como el que les acabé de poner del fogón. Entonces se recibe en la superficie, en la zona donde se esté impartiendo ese estímulo nociceptivo, y ese transduce. Ese estímulo nociceptivo se transduce y se devuelve un impulso electroquímico y que va a recorrer esas neuronas aferentes o sensitivas, nociceptivas, van a dirigirse hasta el sistema nervioso central. Entonces hay una transducción de ese estímulo a un impulso electroquímico y se transmite hacia el sistema nervioso central. En el sistema nervioso central, pues vamos a llegar a las astas dorsales, las intermedias, neuronas intermedias y al asta ventral de la médula espinal, por donde va a salir la respuesta refleja. Entonces, oye, quite la mano que se está quemando. Listo. Ahora, hay una proyección desde la médula espinal, cuando obviamente llega a la médula espinal y se proyecta esa información hacia el sistema nervioso central superior. Vamos a ir hasta el mesencéfalo, pero no solo hacia el mesencéfalo, sino que vamos a pasar al diencéfalo, al telencéfalo, donde están los hemisferios cerebrales, y vamos a hacer una conciencia de ese dolor. Entonces, ¿qué ocurre? A nivel de la proyección, listo, se proyecta hacia el sistema nervioso central y se hace una percepción de lo que está ocurriendo, ¿vale? Digamos que en términos de los impulsos, desde lo que es el evento como tal nocivo hasta que llegue la percepción, estos son los pasos que lo integran. Pero ahora veámoslo un poquito más desmenuzado. Recordemos que
que los eventos electroquímicos neuronales están constituidos por una corriente de despolarización y repolarización de membranas. Entonces, a nivel intracelular y a nivel extracelular hay unas cargas iónicas, hay unas cargas de iones en estado de equilibrio, y cuando hay una activación neuronal, pues se activan unos canales, se abren paso a unos iones y se comienza a despolarizar esa neurona. Entonces, esa neurona aferente o sensitiva, nociceptiva, está de dos tipos. Están las A delta mielinizadas y están las neuronas sensitivas C, amielinizadas. Entonces, las C amielinizadas proyectan la información más o menos entre 0,5 a 2 metros por segundo, mientras que las A delta mielinizadas proyectan la información hacia la médula espinal a una velocidad entre 20 a 30 metros por segundo. Entonces es mucho más rápida la transmisión de información. Ahora no significa que se active una o la otra. En los procesos dolorosos se están activando las dos tipos de neuronas sensitivas. Entonces va la comunicación hacia el sistema nervioso central. ¿A qué punto? La médula espinal. Entonces hay una transducción y una transmisión de esa información hacia el sistema nervioso central. ¿Y qué ocurre? La célula, la neurona se está cargando de sodio y está liberando potasio, porque tiene una mayor carga intracelular de potasio, entonces está liberando potasio, y tiene una menor carga intracelular de sodio, se está cargando de sodio, se está despolarizando y está ocurriendo eso a lo largo de ese axón. ¿Listo? Entonces, cuando el axón llega hasta su botón sináptico, a nivel de la asta dorsal de la médula espinal, en la sustancia gris, que hay, en el asta dorsal hay 6 láminas, y principalmente estos eventos o estímulos nociceptivos se reflejan o derivan en la lámina 1 y 2, a pesar de que hay diferentes prolongaciones derivando en las diferentes láminas del asta dorsal. Principalmente se refleja en la primera y segunda, que está el tracto del Isauer. Ahí está, y el tracto del Isauer es donde se va a transmitir información hacia el sistema nervioso central superior, ¿vale? ¿Y qué tenemos en ese botón sináptico? Cuando se acaba de despolarizar toda la membrana y se carga de sodio, pierde potasio, llega el botón sináptico a nivel del asta dorsal, que va a liberar su neurotransmisor en la sinapsis, que es esa sustancia química que va a transmitir ese estímulo específico. Está cargada principalmente de glutamato y de sustancia P. Acá vemos, estas son las vesículas secretoras del botón sináptico, algunas con glutamato, otras con sustancia P, que son, el glutamato es la principal neurotransmisor excitatorio del sistema nervioso central. Y bueno, cuando se despolariza toda la membrana, activa los canales de calcio dependientes de voltaje, los canales de calcio se abren, ingresa el calcio y favorece la fusión de la vesícula secretora con la membrana y la liberación de glutamato, en este caso a nivel de la sinapsis. Al otro extremo de la neurona, ¿qué tenemos? Tenemos los receptores AMPA-kainato, tenemos los receptores N-metildiaspartato, que son receptores relacionados con la modulación de dolor en los animales. Por eso algunos de los medicamentos que trabajamos a nivel de campo como sedantes, algunos de ellos tienen propiedades analgésicas porque están relacionados con el bloqueo de receptores N-metildiaspartato. Listo. ¿Y qué ocurre? Cuando el glutamato llega a sus receptores, genera, listo, una comunicación específica de un evento y una despolarización de esa nueva neurona a nivel del sistema nervioso central. Entonces, por ese tracto del Isauer a nivel de la médula espinal comienza a viajar la información por dos vías: la neoespinotalámica o la paleoespinotalámica. La neoespinotalámica está viajando desde la espina dorsal hasta el tálamo, ¿sí? Y las dos están viajando, la neoespinotalámica y la paleoespinotalámica. La neo viaja a una velocidad mucho más rápida, se relaciona con dolores agudos, con dolores por eventos recién ocurridos, y la paleoespinotalámica tiene una transmisión mucho más lenta y está asociada también con dolores crónicos. Entonces, ¿qué ocurre? Listo, la información llega hasta el tálamo y se
codifica la información y se proyecta hacia el hemisferio cerebral, hacia el telencéfalo, principalmente hacia, hacia la corteza somatosensorial, hacia la corteza somatosensorial, y se proyecta todo ese dolor, se radia a nivel de los hemisferios cerebrales, a nivel parietal, a nivel frontal, y se genera una respuesta. Bueno, entonces dice, listo, ya hay una percepción, se instaura la respuesta y hay una información que deriva en vía descendente. Entonces, bueno, además también se activa locus coeruleus, una serie de elementos relacionados con dolor que están a nivel del mesencéfalo, como lo mencioné previamente, para generar una respuesta correspondiente con el manejo del dolor. ¿Y qué ocurre? Cuando comienza a descender esa información a nivel de la médula espinal, recordemos que también existen opioides endógenos, y esos opioides endógenos lo que hacen es bloquear este tipo, por ejemplo, de receptores, competir con neurotransmisores excitatorios, y compiten con ellos para que no se pueda transmitir esa información. Y bueno, digamos que los receptores endógenos, los opioides endógenos tienen receptores particulares, mu, delta, kappa, en fin, que favorecen la inhibición de la apertura de los canales de sodio, inhibición de la apertura de canales de calcio a nivel de las neuronas, y lo tiene constituido o establecido a nivel del sistema nervioso central, ¿vale? Ahora, ¿qué es importante mencionar acá? Esto, pues, les acabo de poner un ejemplo de dolor periférico, pero les hablo también de dolor visceral. Por ejemplo, un desplazamiento aumazal a la izquierda. Está activando los mecanorreceptores y están transmitiéndose el impulso nervioso por esas neuronas sensitivas o aferentes a delta mielinizadas y seno-mielinizadas hacia el sistema nervioso central. Entonces, en definitiva, esas neuronas aferentes, sensitivas, nociceptivas, mejor dicho, están ubicadas a nivel periférico y a nivel visceral y transmiten información relacionada con estímulos nocivos térmicos, químicos y mecánicos, ¿vale? Entonces, para que lo tengamos en cuenta que el dolor visceral no solamente es un dolor a nivel de tracto gastrointestinal, sino, por ejemplo, un dolor uterino, una torsión uterina, por ejemplo, podría ser un caso de activación de nociceptores y, bueno, en procesos neumónicos también, en procesos inflamatorios pulmonares, también se están activando esta serie de neurotransmisores nociceptivos. Ahora, perdón explicarles eso, digamos, esa parte fisiopatológica de esa manera, pero pues estamos en el gremio para comprenderlo un poquito más allá y poder pues tomar decisiones correspondientes. Escalas de dolor. La Academia Veterinaria Internacional para el Manejo del Dolor, esta IVAPM, ellos nos presentan unas escalas muy interesantes en diferentes especies. Ustedes pueden meterse a la página de ellos y ver cómo se manifiesta el dolor en perros, en gatos, en bovinos, en equinos, en diferentes especies. ¿Y qué ocurre? Ellos nos presentan diferentes condiciones. En 0, el bovino no se molesta al ser tocado, palpado en ninguna parte del cuerpo y muestra diferentes rangos conductuales. Está tranquilo, pasta, es curioso, se aleja, tiene una interacción normal con el rebaño, pero pues no me voy a poner a leer toda la tabla. Quiero mostrarles que cada vez que va escalando el grado de evidencia de dolor en el animal, si nos vamos a un grado 4, es un bovino que está rígido, que no responde, que muestra respiraciones rápidas y poco profundas. No sé si se acuerdan de uno de los videos que vimos previamente, que presenta respiración con la boca abierta. Lo vimos en los videos, que está deprimido, que gruñe. Esa es una traducción literal de lo que presentan ellos de su tabla original en inglés, pero pues yo nunca he visto un bovino gruñir. Mugir sí cuando hay eventos de dolor, y un mugido de dolor claro, por ejemplo, cuando tenemos una reticulopericarditis traumática y hacemos una prueba de palo o barra caudal al sifoides y levantamos y dejamos caer y con el animal da positivo porque muge fuertemente. Rechinar de los dientes,
Perdón que todas estas traducciones las tengo literales de cómo están en la plataforma, pero pues el término técnico sería bruxismo, y se evidencia cuando estamos en una finca, el animal está haciendo bruxismo, no solo que evidencie bruxismo, sino que hagamos todo un contexto y hoy la evaluación de diferentes eventos que pueda estar presentando el animal, y presente rechinar de dientes o bruxismo, es que está cursando con un dolor severo. Que no coma, que no rumie, que esté echado, son indicadores de un dolor severo en ese animal. Entonces es muy interesante este tipo de modelos y propuestas que nos muestran de diferentes asociaciones y podemos ajustarlas con condiciones particulares. Esta tabla, esta segunda tabla es una escala, es de escala de dolor de la UNES-Botucato, ¿listo? Que es para evaluación de dolor postoperatorio agudo en bovinos. Dolor postoperatorio agudo en bovinos. Entonces, ellos que nos hablan de diferentes eventos comportamentales y relacionados con locomoción, interacción, actividad general del animal, apetito y otros comportamientos que los denominan ellos misceláneos. Y quiero que nos enfoquemos principalmente en los números 1 y 2. Entonces, que están asociados con dolor. Entonces, el animal camina con restricción, hace un arqueamiento de la espalda, hace pasos cortos y lentos, o está reacio a pararse o a caminar, por más que nosotros vayamos a hacer un estímulo fuerte para que el animal tome impulso y se levante y despegue su trayectoria de caminar en el potrero, entonces no lo hace. Un animal que es apático, que no se relaciona con los otros grupos de animales, o muy poca interacción, o está aislado, se hacen estímulos, ustedes hacen estímulos del animal sonoros, de movimientos rápidos para ver si el animal tiene reacción, el animal está indiferente. O actividad, el animal está inquieto, se mueve más de lo normal, por ejemplo, o se pone en pie y se acuesta con frecuencia, o definitivamente todo lo opuesto, se mueve con menos frecuencia, está quieto, aislado, en fin. Animal hiporréxico o anoréxico, o sea, que tiene bajo consumo de alimento o que tiene inapetencia total, no consume nada de alimento y por ende tampoco va a rumiar. Y comportamientos misceláneos, que esté meneando la cola bruscamente. Ojo, esta tabla es para evaluación de dolor posoperatorio, por eso tenemos otra serie de elementos que constituyen esta tabla comparado con la anterior. Extremidades posteriores extendidas hacia caudal, se da patadas o da pisotones y rasca el piso. El animal, la cabeza está por debajo de la línea de la columna vertebral, la pasa echado, está acostado, respira duro, respira dificultoso, rápido, superficial, en fin. Y acá tenemos unas evidencias gráficas de esa serie de manifestaciones de dolor postquirúrgico agudo en bovinos. Un animal que tiene la cabeza gacha, un animal que, véanos en esta imagen, creo que si ven el mouse, Juan Diego, por favor. Juan Diego, o Corina. ¿Sí me están escuchando o no? Sí, qué pena. Es que la activación del micrófono es un poco demorada, pero sí, ahí se observa el mouse. Sí, listo, perfecto. Muchas gracias, Juan Diego. Entonces, veamos que es un animal que tiene cabeza gacha en esta gráfica, y esto lo encuentran en el artículo de la UNES-Botucato. En la gráfica B, el animal tiene los miembros extendidos hacia caudal, y miren, acá hay un tronquito, y el animal está haciendo una presión contra ese tronco. Es muy posible que esté generando presión en el sitio de dolor o de incisión, y es muy común ese tipo de manifestaciones, y nosotros las hacemos. Cuando nosotros nos quemamos, lo primero que hacemos es apretar el dedo para inhibir el dolor, ¿cierto? Entonces estamos engañando el sistema nervioso periférico porque estamos saturando los mecanorreceptores comparado con los termorreceptores, ¿sí? Y seguramente el animal está haciendo eso, está haciendo presión fuerte para inhibir ese proceso, ese estímulo doloroso nociceptivo que se produjo por la incisión, muy seguramente de pronto un animal post-castración.
En este no se ve, pero hay una angulación de la espalda, hay un arqueamiento de la espalda y es una manifestación clara de evidencia de dolor posquirúrgico en un animal. En el D, incluso el prequirúrgico, porque ya les voy a mostrar otra clasificación de dolor de bovinos que es a nivel locomotor. En el D vemos un animal que se está pateando el abdomen. Entonces, muy seguramente cuando hacemos cirugías, por ejemplo, de hernias umbilicales, hernias ventrales, desviaciones de pene, diferentes procedimientos, y el animal comienza a manifestar este tipo de signos, es que le está doliendo, ¿cierto? O que se lama la herida, le está doliendo. Si hicimos una laparotomía por una cesárea por flanco izquierdo, y el animal se está lamiendo la herida, pues le está doliendo, debe haber un proceso localizado infeccioso inflamatorio. Entonces toca modularlo, toca manejarlo. Que se lama la herida, bueno, lo mismo lo acabé de mencionar, o que se la pase echado. Por ejemplo, en un decúbito o incluso un decúbito lateral. Si tuviese este codo pegado al piso, estaríamos hablando de un decúbito external, pero no, incluso en decúbito lateral, que se la pase echado la mayoría del tiempo. Entonces, ¿el animal será que va a durar así? ¿O 2 horitas posquirúrgico? ¿O será que va a durar así cuántos días? Entonces eso es lo que tenemos que llevar a campo y analizar. Y por eso se ha demostrado que durante los siguientes 10, 15 días los animales que no se maneja una terapia analgésica comienzan a caer en peso, y es porque no están consumiendo alimento y se la pasan mostrando este tipo de signología. ¿Sí? Y el animal está bajando su consumo de alimento, de agua, de rumia, y los siguientes 15 días son un impacto negativo en el bolsillo del productor. Entonces es mejor hacer una inversión pequeña en un evento, si vamos a hacer una castración de hato, o no así sea, sino individual o de hato, pues manejar los procedimientos analgésicos correspondientes. Porque se castra un equino, yo he visto que manejan analgesia, anestesia, todos los antibióticos y una demás consideraciones. Y sí, se manejan en las diferentes especies. Se castra un perro, se castra un gato, se maneja analgesia, porque en bovinos no. Ahora, referente al score de locomoción, Sprecher, Osteller y Canen, porque generalmente uno habla solo de Sprecher, pero bueno, era un equipo de investigadores que idearon en el 97 y lo publicaron en la Anterior Genealogy, la escala de claudicación. Entonces, la numeraron de 1 a 5 y ya les muestro una imagen, las imágenes correspondientes de cada grado, y lo asociaron con el comportamiento reproductivo en los animales. ¿Y qué ocurre? Grado 1, un animal que en estación y movimiento tiene dorsolomos rectos, pues es un animal que no cojea, que tiene una locomoción adecuada. Un grado 2 es un animal que en estación tiene dorsolomos rectos, pero en desplazamiento los arquea. Y eso se asocia con una cojera ligera. Bueno, y perdón que me meta con esto y lo va a hablar la doctora Stephanie, porque ella va a hablar de cojeras y les va a mostrar esta tabla, pero simplemente quiero mostrarles que hay diferentes escalas para evaluación de dolor en bovinos. El problema de esto es que en grado 3, arqueamiento de espalda, de dorso y lomo en estación y movimiento, pero todavía no sabemos cuál es el miembro afectado. Y en 4 y 5 ya sabemos cuál es el miembro afectado, e incluso pues el animal apoya, pero con dolor, está arqueado en estación y desplazamiento, está arqueado, y en grado 4 es una cojera ya evidente, con miembro evidente, y la 5 es un animal que no apoya. Entonces es más severo que la 4, es una cojera severa. Y bueno, evidenciamos otra serie de signos relacionados, pérdida de la condición corporal del animal, comparado con un grado 1, ¿no? Entonces no es solo la cojera, es el grado de cojera. Y no es lo mismo que un animal coge porque tiene una dermatitis digital a que coge porque tiene una fractura de la tercera falange, ¿cierto? Entonces hay diferentes tipos de lesión y diferentes escalas de dolor en y de expresión de dolor en esos animales. No quiero profundizar en esto porque, como lo mencioné, lo va a hablar la colega. Y bueno, con respecto a la terapia analgésica, en estos casos,
pues es muy importante tener en cuenta que podemos manejar anestesia local y estoy muy seguro que todos de nosotros hemos cursado por un proceso odontológico donde nos aplican lidocaína y nos adormece la región, labios, lengua, encías, y pues hacen un procedimiento incluso de exodoncia sin ningún problema. Entonces, pues la lidocaína no es un producto costoso, es un producto que se consigue acá en Colombia de productos de 50 ml, se consiguen más o menos como en $2 el frasco, ¿sí? Y pues 50 ml, si aplicamos un bloqueo anestésico para una topización o un descorne, estamos hablando más o menos de unos 15 ml por animal. Entonces, estamos hablando de más o menos que un frasco nos alcance para unos 3 o 4 animales, dependiendo del tamaño del animal, bien sea para castración o para topización. Y eso durante el procedimiento quirúrgico, ¿no? Pero ahora bien, cuando ya sale el animal del procedimiento y manejamos una analgesia postquirúrgica, pues debemos considerar medicamentos AINES de una sola aplicación o de varios días de aplicación, pero pues modular ese dolor postquirúrgico es crucial también para el comportamiento del animal. La anestesia epidural sí se puede utilizar, seguramente muchos colegas la utilizan la anestesia epidural con lidocaína, muy seguramente, para procedimientos a nivel de reproductivo, sistema reproductivo. Entonces, digamos que hay un prolapso uterino, un prolapso vaginal y quieren favorecer la introducción del órgano en su posición natural, puede que lo modulen con este tipo de procedimientos. Y bueno, no solo para ese, sino para otro tipo de manejos. Los AINES, que ahorita les muestro una tabla con sus dosis correspondientes y lo que se trabaja a nivel pues, de campo, analgesias por infusión continua, de pronto esto no lo utilizamos, pero pues sí se utiliza en otras especies, entonces se está dejando un animal en hospitalización, se está haciendo un goteo de una, por ejemplo, una solución salina diluida con una serie de medicamentos que se vayan suministrando de forma continua durante ese proceso de hospitalización. Opioides los pongo entre interrogantes porque no están contraindicados, pero no se utilizan a nivel de campo en bovinos. No están, repito, no están contraindicados en bovinos, pero no se utilizan a nivel de campo. Se utilizan principalmente los AINES, se utiliza principalmente en anestesia local la lidocaína y se utiliza la silacina, por ejemplo, como sedante, pero también tiene un impacto analgésico importante. Entonces ahí están sedantes y anestésicos. Esta publicación de Hudson, Way, Huxley, en fin, que ellos hablan mucho sobre reconocimiento de dolor y el manejo del dolor en ganado. Entonces mencionan que la analgesia multimodal usualmente no se utiliza en bovinos, pero se puede utilizar en varios procedimientos, por ejemplo, como la topización. Y una topización es diferente a un descorne, ¿vale? Que lo tengamos en cuenta. Con respecto a la función de los AINES, es muy importante pues, reconocerlos, y esto no es una charla de farmacología, muy seguramente pues todos conocen acá los efectos de los AINES y cómo se modulan a nivel periférico directamente sobre el órgano afectado y pues directamente sobre las células dañadas o lesionadas que al alterarse liberan fosfolipasa 2 y aquí viene la activación del ciclo del ácido araquidónico y la producción de prostaglandinas, tromboxanos, leucotrienos y pues la modulación que estas diferentes sustancias tienen dentro del organismo. Entonces, por eso buscamos trabajar muchas veces con AINES para reducir, que los AINES son antiinflamatorios no esteroidales que tienen diferentes acciones, analgésica, antiinflamatoria, antipirética. Hay algunos como fluniximab que tienen una función, una cuádruple A que sería la antiendotóxica. Entonces, esta tabla la proyectan ellos en Huxley y Way, en fin, y Hudson,
mencionan algunos medicamentos, pero estas no son las dosis, esta no es la forma como se recomiendan las dosis de estos medicamentos, ¿vale? Pues sea por su concentración y si es en miligramos por kilo, si son unidades internacionales por kilo. Entonces ahorita les muestro una tabla un poco más, más adecuada para este tipo de compartir de información. Importante los tiempos de retiro. Todos estos medicamentos tienen diferentes tiempos de retiro y pues si una vez los usamos pues y vamos a decidir hacer un descarte del animal posteriormente, debemos respetar estos tiempos. Fluniximab, Glumine, ustedes ven acá carprofeno, ketoprofeno, pero pues digamos que en lo particular, lo que yo trabajo a nivel de campo es principalmente Fluniximab, Glumine, Meloxicam, dentro de los AINES. Dentro de los alfa-2 agonistas, cuando trabajo procedimientos quirúrgicos, trabajo con silacina, que es un alfa-2 agonista. Y ese alfa-2 agonista pues, me genera un efecto que es dosis dependiente realmente, que me puede producir una sedación leve, moderada o profunda, ¿vale? En los animales, dependiendo del procedimiento que vaya a realizar. Y a nivel de anestésicos locales, la lidocaína. Entonces, esos son los medicamentos que yo utilizo en mi práctica de campo. Ahora ustedes me dicen, no, pues yo utilizo aspirinas, ácido trofenámico, bueno, en fin, ustedes utilizan dipirona. Hay diferentes productos. Yo les estoy mencionando lo que yo trabajo a nivel de mi práctica personal. Y con respecto a lo mismo, pero pues con las dosis más correspondientes, ahora ustedes van a ver pues de Coetze, que también lleva trabajando un montón de tiempo en la parte de manejo del dolor, principalmente, sobre todo relacionado con cojeras, y Coetze tiene muchas publicaciones con el doctor Schirer en el área de afecciones podales y dolor, pero pues él nos presenta una serie de dosis, de Fluniximab Glumine 2.2 miligramos por kilo, solo intravenoso, ¿no? Pues yo lo utilizo a esa dosis intramuscular y lo recomiendo hasta 3 días, y si a los 3 días me dicen, Juan, de repente el animal sigue sintiendo dolor, puedo tomar el atrevimiento de extenderlo un poco más sin abusar, porque los AINES tienen un impacto multisistémico también cuando se abusa, ¿listo? La fenilbutasona, que en equinos es muy utilizada, entonces algunos parten de dosis desde 8.8 miligramos por kilo y la van descendiendo, 4.4, 2.2 miligramos por kilo, listo. Bovino se recomienda 4 miligramos por kilo. Ketoprofeno, la aspirina entre 50 y 100 miligramos por kilo, pero oral. Y pues la aspirina también tiene diferentes efectos, se recomienda en procesos de laminitis cuando... porque pues reduce la agregación plaquetaria, incluso pues eso es bien sabido a nivel de medicina humana y se recomienda para reducir los riesgos de infarto en humanos, pero pues también en el tema de la aspirina en laminitis para reducir la agregación plaquetaria a nivel de coreo laminar, pues es bien interesante para favorecer la perfusión local. Meloxicam a 0.5 miligramos por kilo y bueno, se le recomiendan hasta 1 miligramo por kilo, y acá no está incluido la silacina, pero digamos que la silacina no es un producto analgésico que usted recomiende o ya no estén aplicándole tantos ml al día durante tantos días, ¿no? Digamos que la silacina es un sedante con efectos analgésicos, pero eso es solo uso exclusivo durante el procedimiento, si estamos realizando un procedimiento quirúrgico, y lo manejo en dosis de 0.02 a 0.08 miligramos por kilo. Eso es lo que busco para, dependiendo, voy modulando la dosis para buscar una sedación leve, moderada o profunda. Entonces sí vale la pena resaltar eso. Lidocaína, pues ya la lidocaína es muy importante dentro de mi botiquín para trabajos quirúrgicos por todas las anestesias locorregionales que trabajamos, cirugías oculares, porque uno llega muchas veces a finca y el animal tiene un tremendo tumor ocular
y es una negligencia, ¿cierto? Porque un tumor de esos no se desarrolló en 2 días, eso lleva meses, incluso años. Y el animal entonces ya comienza a crecerse tanto la masa que comienza a erosionarse, comienza a volverse una herida, un tumor sangrante y está lleno de moscos y ahí es ya cuando lo llaman a usted, porque no lo llamaron hace rato si el tumor puede estar generando una compresión ocular y un dolor crónico en el animal. Entonces usted llega y pues tiene que retirar el globo ocular y tiene que hacer una serie de bloqueos locorregionales para hacer la extracción del globo ocular y tejidos periorbitarios. Se está haciendo un procedimiento de una cesárea, por ejemplo, y va a hacer un abordaje por flanco o un abordaje ventral, pues tendrá que hacer unos bloqueos paravertebrales. Entonces la lidocaína es un medicamento de primera mano con la que trabajamos, con la que yo trabajo en campo para los diferentes procedimientos y que genera una buena analgesia transquirúrgica. Y quiero cerrar con esto, porque no quiero extenderme, ya casi van a ser las 5:30 y quiero respetar los tiempos, pero pues dice que la eutanasia debería ser considerada siempre en casos donde el animal evidencie dolor a largo plazo. Entonces, sí, tengámoslo en cuenta. O sea, muchas veces se debe hacer el sacrificio de los animales en campo porque pues no se logran levantar, no van a mostrar una respuesta evidente al tratamiento que usted está instaurando. Entonces, definitivamente se debe considerar la eutanasia en los animales y pues tampoco quiero hacer una charla extensiva de los diferentes métodos de eutanasia de un bovino, pero muy seguramente tendremos métodos farmacológicos donde vamos a suministrar diferentes productos y una sedación profunda en el animal y podemos utilizar cloruro de potasio, en fin, diferentes metodologías de sacrificio de los animales y podemos cargar pues ampolletas para consideraciones de este tipo dependiendo de la situación particular o del caso específico que estemos lidiando. Entonces, perdón por lo denso de la charla, sobre todo la parte fisiopatológica. Quería respetar los tiempos, quería pues redondear un poquito de las consideraciones, no solo clínicas que evidenciamos, sino fisiopatológicas a nivel celular que están involucradas, para entender un poquito más allá de la importancia de reconocer el dolor, de lo que significa el dolor y de que tenemos que tomar decisiones para instaurarlo. Y esto debe ser dentro de este seminario que está hablando sobre nuevas perspectivas de manejo de ganado, muy importante, porque no se ha considerado el dolor como un elemento esencial, el manejo del dolor como un elemento esencial dentro de las diferentes prácticas agropecuarias. Y es necesario en términos de salud, de bienestar, de ética y económicos. Entonces, quiero cerrar con eso y con un agradecimiento a todos los organizadores del evento. Vamos a responder un par de preguntas y dudas que tengan los espectadores. Por acá hay una, el doctor Genaro Medina dice, en emergencias, si vemos dolor y no hay medicamentos veterinarios, ¿es factible usar dimorera o analgésicos para humanos? No, digamos que las dosis son muy altas y eso es una de las fallas en las que más incurrimos, que comenzamos a trabajar con medicamentos, así sean AINES. Hay AINES que están recomendados en animales que no están recomendados para humanos y muchas veces cuando queremos manejar, no, es que pobrecito el perro le está doliendo, entonces le damos ibuprofeno y le damos acetaminofén y terminamos produciendo un colapso hepático severo y una muerte de un animal por el uso abusivo de medicamentos. Entonces, digamos que basémonos en trabajar en lo que está recomendado, no pongamos a hacer unas recetas, digamos que no hagamos recetas caseras que puedan ser no benéficas, sino que compliquen el cuadro.
Entonces, comenzamos a trabajar con otros medicamentos y terminamos produciendo un fallo renal, un fallo hepático, un fallo tracto gastrointestinal. Entonces, vámonos a lo que está recomendado en referente a lo que tenemos a disposición y que es muy fácil de conseguir. En las agropecuarias se consigue de forma fácil Flumixin, se consigue de forma fácil Meloxicam. Entonces ya sabemos que si vamos a trabajar, a hacer un trabajo de campo, dentro de nuestro kit de auxilios debemos incluir el tema analgésico. Es un requisito, o sea, si vamos a tratar una enfermedad que está produciendo una inflamación de una víscera, que está produciendo, usted lo llaman porque sus terneros tienen diarrea o tienen neumonía, entonces usted va con un tremendo kit de antibióticos y un tremendo estándar de manejo antibiótico en esos animales y no considera el manejo antiinflamatorio, pues ese cuadro de esos animales se va a demorar en la recuperación. Entonces, a lo que voy con esa respuesta es que en vez de pensar que debemos buscar utilizar lo que hay en la finca como analgésico, más bien incluyamos dentro de nuestro kit de trabajo una modulación analgésica en campo. Entonces, cargar con lidocaína, que no es costosa, cargar con analgesia, un frasco de Flumixin, Meglumine, dependiendo del laboratorio que lo produzca, el valor puede oscilar entre los 15 a los $20, ¿sí? Puede ser costoso, pero pues eso es parte de lo que usted va a dejar en ATO y eso es parte de lo que se va que va a responder el dueño de los animales. Entonces, espero haber contestado la pregunta correspondiente. Gracias, doctor Juan. La siguiente pregunta la hace Carol Dayana Caro y pregunta por qué los opioides no se utilizan en bovinos. Como te digo, no es que sean no recomendados, no es que generen no es que estén contraindicados en bovinos, pero no se utilizan en campo por precios, por efectos a nivel del sistema nervioso central. Entonces tú lo que buscas es manejar o hacer una modulación de dolor periférica que se consigue fácilmente con el uso de los AINES. Entonces, no están contraindicados los opioides, pero por sus efectos y por sus costos no se recomienda su uso. Vamos con otra y última pregunta. Y el doctor Francisco está levantando la mano. Adelante, doctor Francisco. No, solamente quería hacer un comentario complementario. Excelente tu charla, Juan David. Tomaste de aquello que es muy fisiopatología con lo que es muy práctico. Así que un aterrizaje muy bien del tema. Quisiera agregar simplemente de que como principio ético principal es que los animales que tenemos nosotros para nuestra producción no deben de sufrir dolor. Como éticamente tenemos que incorporar eso dentro de todos los componentes del sistema productivo, los ganaderos, los estudiantes, todos. Principalmente, ¿por qué? Porque tenemos que cada vez más aplicar nuevas prácticas y buenas prácticas agrícolas y ganaderas. ¿Por qué? Porque el consumidor final de los alimentos que nosotros vamos a entregar, carne, leche, simplemente van a empezar a exigir trazabilidad de comportamiento y exigencias de calidad. Y el sufrimiento de los animales va a ser uno de los factores principales como componente de ese ambiente saludable para los animales en producción. Ese solamente quería hacer como un pequeño aporte. Muchas gracias, doctor Francisco. Sí, perdón. Gracias, doctor Francisco. Vamos a responder una última pregunta. Vale, dale. María Lozano. ¿Qué productos se pueden utilizar para anestesia epidural? Bueno, en las diferentes especies tú vas a encontrar bloqueos epidurales con el uso incluso de alfa-2 agonistas, pero en bovinos trabajamos los bloqueos epidurales con lidocaína. Por eso les digo que la lidocaína es parte de mi kit básico de desplazar. Cuando voy a una finca,
dentro de dentro de mis medicamentos, llevo lidocaína. Tiene un efecto tremendo y me genera un bloqueo regional cuando voy a trabajar casos, por ejemplo, de prolapsos de tracto reproductivo de la hembra. Cuando voy a trabajar, por ejemplo, desviaciones de pene, y dependiendo de la técnica, cuando se va a hacer fijación del S sigmoide para toros celadores, utilizo el bloqueo de lidocaína, de epidural con lidocaína. Entonces, es un medicamento que es muy económico y que tiene un efecto notorio y efectivo para este tipo de procedimientos y otro tipo de procedimientos. Entonces, te recomiendo lidocaína. Generalmente, no, las dosis no están establecidas como te las presento para ese tipo de abordajes, las dosis no están establecidas en miligramo por kilo, es curioso, pero sí se recomienda que en animales de tallas medianas, de 200 kilos, 250 kilos, tú con un bloqueo epidural de 5 ml puedes dar un buen bloqueo regional caudal. Y en animales más grandes de 450, 500 kilos puedes hacer bloqueos hasta con 10 ml epidurales y te da el mismo efecto. Entonces, perdón no denotarlo en miligramos por kilo esas dosis epidurales, pero es bien particular. Incluso tú sabes que estás produciendo un buen efecto anestésico cuando haces el bloqueo epidural y en términos de segundos o de un minuto, la cola parece un espagueti. Perdón la descripción tan coloquial, pero es que es el primer evento que vamos a evidenciar que hay un efecto epidural correspondiente. La cola, el animal, antes de aplicarla, tú sujetas la cola del animal y hay una restricción de movimiento porque el animal se molesta. Pero una vez o posterior a la aplicación de la anestesia epidural, vas a evidenciar que la cola está completamente relajada. Entonces, eso es bien interesante y tienes, por supuesto, que evidenciar o medir la calidad anestésica viendo eso, viendo la respuesta de la cola, viendo la respuesta a nivel perianal. Entonces puedes hacer un ligero pellizquito, por ejemplo, con una pinza mosquito, Oster, hemostática a nivel de la cola, porque cuando hay resistencia, cuando hay sensibilidad y tú pellizcas, hay una retracción del ano. Entonces tú evidencias que se desaparece esa respuesta. Y bueno, es una serie de parámetros ahí. Pero muchas gracias. No sé, Juan Diego, si tengan otra pregunta. Vamos con una última. La Perdón, ¿la Dale, lees tú o la leo yo? Es que no, o sea, se dale. demoró un montón en activar el micrófono, qué pena. Bueno, la última pregunta es de Lady Laura de la Torre. Entonces, ¿de qué manera se puede cambiar la metodología en el campo actualmente, teniendo en cuenta que muchas veces los dueños del ganado usan técnicas ancestrales y tienen pensamientos difíciles de cambiar? Muy buena pregunta, Lady. Definitivamente esto se sale de lo clínico, esto es más cultural. Y nosotros debemos ir tomando las riendas de este asunto. Hace años las palpaciones rectales se hacían sin guantes y eso era lo común. Y hubo algún loco que comenzó a utilizar guantes para hacer palpaciones rectales y decían, ¿y este tipo o esta señora qué están haciendo? Y hoy en día son casi excepcionales las personas que se atreven a hacer una palpación sin guante, sin manga de palpación. Hoy en día está impuesto el uso de bioseguridad para los diferentes procedimientos. Eso hablando en términos de bioseguridad. Ahora, ¿qué debemos llevar a campo? La cultura del bienestar y de la producción. No podemos desligarlas. No podemos desligarlas. ¿Por qué? Porque de pronto al productor no le interesa el bienestar, le interesa el bolsillo. Entonces tenemos que entrar por ahí. Nosotros vamos a llevar ese conocimiento a campo, lo vamos a llevar porque sabemos que éticamente es lo correcto, pero para que el productor lo acepte, de pronto si esa parte no le afecta porque él considera que los animales no son sintientes, entonces lo vamos a llevar desde la parte productiva y le vamos a decir que es mejor invertir $1, $1.50 por animal a que pierda $4 o $5 en el término de 5 días por cada animal.
Entonces, de esa manera es que podemos entrar con esas personas que usan procedimientos y pensamientos antiguos. Por ahí veo que es la curva por donde podemos entrar y mostrando resultados, comparándole. Ah, no cree, listo. Entonces, pues desafortunadamente tocará un grupo de animales sin los procedimientos que ellos quieren adoptar y un grupo de animales con los que nosotros queremos mostrarle las diferencias. Y luego vamos a comparar esos resultados a saber cuáles animales perdieron más. Y eso ya está evidenciado a nivel científico, está presentado. Eso no lo tenemos, eso lo conocemos nosotros, pero eso no lo conoce el productor. Y él lo tiene que evidenciar para que diga, sí, es mejor invertir $1.50 que perder $5. Y perdón que hablen dólares, pero sé que hay gente de diferentes países. Entonces, es para facilitar el vocabulario. Creo que ya. Muchas gracias, de verdad, doctor Juan David, de antemano. Pues fue una excelente ponencia, una excelente charla, no común, con ejemplos visuales y todo esto. Entonces, pues realmente fue muy grata esta intervención suya. Al doctor Francisco también, de antemano, otra vez, muchísimas gracias por acompañarnos, por sus palabras, por su experiencia y ya. Muchas gracias a todos por la invitación. No sé si el doc Lanuza quisiera hacer un cierre. Bueno, yo creo que la excelente participación que ha habido, el cúmulo de preguntas regularmente, me imagino que aquellas que quedaron sin contestar son enviadas al ponente de tal manera que haga un link individual, porque siempre se sobrepasa el tiempo disponible para poder abordarlas todas. Así que como una sugerencia futura. Y creo que la bienvenida para todos los días en los próximos 2 semanas a todos los que están en este momento participando y que se inscriban algunos más, pues, porque siempre hay gente que tardíamente puede llegar por tiempo o por otras razones. Así que nuevamente un agrado de participar activamente y llamarles a conformar la huillatría colombiana que se merece ese país. Eso, muchas gracias. Muchas gracias a todos por la invitación. Un saludo para todos, que estén muy bien. Bueno, muchas gracias. Pues también queremos agradecer a todos los asistentes del evento, a profesores, profesionales, estudiantes y ganaderos que son amantes a la ganadería y que quisieron pues acudir al evento. Pues queremos agradecer la buena respuesta en acudir al evento y la convocatoria, lo cual demuestra que pues hoy en día pues es un tema de interés. Y pues nos es grato de parte pues del Club Bovino Unia Agraria, así como de las demás universidades, asistir pues a este tipo de charlas y eventos. Entonces pues los invitamos a la siguiente charla, que es cervitis postparto en vacas lecheras, que es a las 6:30. Entonces pues los esperamos y nuevamente gracias por la asistencia y feliz tarde a todos. Feliz tarde. Chao Feliz a todos, tarde, doctor. gracias. Compañeros, gracias. Chao. Hasta luego. Chao, chao.